Hola, vamos a seguir nuestro estudio del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Quiero comenzar con unas características del libro de Mateo. ¿Qué son las cosas que hacen el Evangelio de Mateo distinto de los otros evangelios? Bueno, primero, es importante notar que Mateo es el evangelio más judío. Fue escrito por un judío a judíos y como vamos a ver, es un libro saturado con temas e ideas judías que vienen del Nuevo Testamento. Entonces, Mateo es el evangelio más judío. Número dos, Mateo es el enlace más natural entre los testamentos. Probablemente viene primero en el Nuevo Testamento porque se veía como un puente entre los dos testamentos. Entonces, Mateo responde a muchas preguntas que los lectores judíos hubieran tenido, que conectan los dos testamentos. Por ejemplo, ¿qué es nuestra relación con el judaísmo del Antiguo Testamento? Los judíos cristianos hubieran hecho esa pregunta. ¿Qué es nuestra herencia espiritual? ¿Somos más cristianos o más judíos? ¿Somos el verdadero Israel? ¿El cumplimiento real de todo que Dios había dicho y prometido para Israel? ¿Cómo podemos entender las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Cómo podemos entender la brecha entre nuestra comunidad cristiana judía y la gran mayoría de los otros judíos en el mundo? ¿Qué es nuestra relación con la ley de Moisés? ¿Qué es nuestra relación con Jesús y entre Él y el Antiguo Testamento? ¿Qué significa seguir a Jesús como judíos cristianos? Esas son preguntas importantes y preguntas naturales que tenían los judíos cristianos. Y Mateo busca responder a esas clases de preguntas. Y número tres, tenemos en el Evangelio de Mateo más enfoque formal en la enseñanza de Jesús, más que los otros evangelios. Y podemos ver eso especialmente en la estructura del Evangelio de Mateo. Mateo enfatiza la enseñanza formal de Jesús y eso se refleja en su estructura. Mateo incluye en su historia 5 grandes secciones y lo que tenemos son 5 discursos y hay un movimiento entre los discursos y la narrativa o la historia que Mateo narra. Entonces pueden ver aquí en esta tabla que primero Um, tenemos en capítulos 1 al 4 narrativa, que es historia, la historia de el nacimiento y preparación de Jesucristo. Y luego lo que sigue es un sermón, es un discurso, es el sermón del monte. Luego lo que sigue en capítulos 8 y 9 es otra sección de narrativa, un grupo de una serie de milagros hechos por Jesús. Y luego lo que sigue es un discurso en capítulo 10 y es su sermón misionero. Luego sigue en capítulos 11 y 12 otra narrativa que habla mucho de la controversia con los judíos y el rechazo de Jesús por la nación. Y luego sigue un otro sermón, que es el discurso de las parábolas del reino de Dios. Y luego sigue en capítulos 14 y 17 otra narrativa. Y luego sigue capítulo 18, el sermón de Jesús para su nueva comunidad. Luego otra narrativa, el ministerio final de Jesús en Judea en capítulos 19 al 23. Y luego sigue en capítulos 24 y 25 un discurso que es el sermón escatológico de Jesús. Y termina el libro con 3 capítulos de narrativa que habla de la pasión y la resurrección de Jesús. Entonces es claro que todo el libro se estructura alrededor de
los discursos o los sermones de Jesús. Y así Mateo enfatiza su enseñanza y la autoridad de su enseñanza. Muchos ven esos 5 discursos como una forma de comparar a Jesús con Moisés, porque Moisés escribió 5 libros y es la ley, la enseñanza de Dios, y aquí tenemos la ley, la enseñanza de Jesús en esos sermones. Y es interesante que Mateo termina cada uno de esos discursos con una frase repetida, como cuando terminó Jesús estas palabras o esas instrucciones o esas parábolas, esa frase entonces introduce la siguiente narrativa. Por ejemplo, en capítulo 7, versículo 28, Mateo escribe, y cuando Jesús terminó estas palabras, así terminando su sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina y así hay una transición a la sección narrativa que sigue. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, y así termina su sermón su sermón misionero, dice luego, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así también termina el tercer discurso, las parábolas del reino. Termina así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Entonces, la narración de Mateo alterna entre las enseñanzas de Jesús y sus obras poderosas. Y esa es la estructura de Mateo. Muy bien, número 4. Mateo enfatiza la identidad de los ciudadanos del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes son parte de la nueva comunidad que Jesús está formando? ¿Quiénes son los ciudadanos verdaderos del reino de Dios? Y mucha de la enseñanza de Mateo y de Jesús en este libro tiene que ver con la identidad de los verdaderos ciudadanos del reino. Y número 5, Mateo enfatiza la incredulidad de la nación judía y la misión de Jesús a los gentiles. Entonces, aunque es el libro o el evangelio más judío, es un evangelio que enfatiza mucho el rechazo de Jesús por la nación, la rebelión de la nación. Mateo narra que la rebelión contra Dios que tenemos en el Antiguo Testamento sigue en el Nuevo Testamento. Igual como los judíos en el Antiguo Testamento rechazaron a los profetas y mataron a los profetas, los judíos del Nuevo Testamento hicieron la misma cosa con Jesús. Y entonces también Mateo enfatiza mucho cómo el Evangelio se va a extender hasta los gentiles. Igual como profetas como Isaías, que habla mucho del Mesías como luz para las naciones. De la misma manera, Mateo habla de Jesús como luz para las naciones, que su mensaje se va a extender hasta las naciones, hasta los gentiles. Vamos a seguir con la teología de Mateo. El mensaje de Mateo se puede resumir con 3 temas. Son como 3 hilos que han sido tejidos por todo el libro de Mateo y casi en cada sección, en cada párrafo, podemos encontrar estos 3 hilos. Entonces los 3 temas son, primero, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar mucho énfasis en esto. Mateo quiere que sus lectores entiendan que todo que está pasando en la vida de Jesús representa el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces Mateo ha observado muchas cosas, enseñanzas y milagros de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entender estas cosas? ¿Cómo podemos interpretar todos esos milagros y todos estos eventos y esas enseñanzas?
Y la respuesta de Mateo, como de los otros autores del Nuevo Testamento, es que estos eventos solo se pueden entender a la luz del Antiguo Testamento. Cada cosa que pasa es parte del plan de Dios y parte del cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Segundo, Mateo enfatiza que Jesús es el rey mesiánico, el hijo de David. Entonces Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y el cumplimiento principal es que Jesús es el rey prometido, el rey mesiánico, el hijo de David. Es el cumplimiento de las promesas del pacto davídico. Desde el principio, desde Génesis 3, hemos esperado un libertador. Y a lo largo del Antiguo Testamento los autores están enseñando que va a venir a una persona, un Mesías, un rey que nos va a librar de nuestros pecados y nos va a salvar. Entonces, Mateo quiere que sepamos que Jesús es específicamente el rey mesiánico, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a David. Fue la promesa de que uno de los hijos de David reinaría sobre el reino de Dios para siempre. Y tercero, Mateo enfatiza que en la persona de Jesús el reino de Dios ha llegado. Con la llegada del rey, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino no solamente para salvar a pecadores de sus pecados, Él vino para establecer el reino de Dios. Entonces, si el rey se ha acercado, podemos decir que el reino se ha acercado, porque el reino viene con la autoridad del rey, con la venida del rey. Y eso es el mensaje de Mateo. Entonces, podemos resumir el mensaje de Mateo con esos 3 puntos. Número 1, que Jesús, el rey mesiánico, ha llegado. Número 2, inaugurando la nueva época del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, en la cual el reino de Dios ha llegado. Esto es el mensaje del Evangelio de Mateo. Muy bien, ya terminando la introducción, vamos a seguir con la trama del Evangelio de Mateo. La trama del Evangelio de Mateo. Y podemos comenzar con capítulos 1 al 4, que nos da una introducción a la vida y al ministerio de Jesús. Primero, la genealogía de Jesús. Mateo comienza así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía es muy importante y demuestra varias cosas. Primero, demuestra que la historia del Antiguo Testamento continúa en la vida de Jesús y llega a su cumplimiento y su momento culminante en Jesús. Otra vez, Mateo es el puente entre los dos testamentos. Entonces, de una manera rápida, la genealogía narra la historia del Antiguo Testamento y presenta a Jesús como el fin, el cumplimiento de esa historia. Entonces demuestra que Jesús es el verdadero rey, el Mesías. Es la genealogía de Jesús el Mesías, el Cristo, la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, que fue el rey. Entonces, Él es el heredero de las promesas davídicas. Y notan que el título Hijo de David se usa 9 veces en el libro de Mateo. Solo se usa 2 veces en Marcos y 1 vez en Lucas. El punto es que es un título muy importante para Mateo. Otra vez, como vimos en la teología del libro de Mateo, uno de los puntos principales es eso, que Jesús es el rey davídico. Entonces, no solamente es el hijo de David, también Mateo nos dice que Jesús es el hijo de Abraham. Es el hijo único de Abraham, el verdadero Israel, que trae bendiciones a todas las naciones. Él es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham. En Jesús se van a cumplir
esas promesas. Inciso B, el nacimiento de Jesús. Después de la genealogía tenemos el resto del capítulo 1 y en capítulo 2 la historia del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos enseña la historia del nacimiento de Jesús? Bueno, un punto importante es que Jesús vino para salvar a los pecadores. En el anuncio dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Bueno, el nombre Jesús significa Jehová o Yahvé salva. Bueno, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús comunica el significado de su misión en capítulo 1, versículo 21. Además, la historia del nacimiento de Jesús enseña cómo Jesús es el verdadero Israel. Él es el Hijo de Dios que repite la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, igual como Israel, Jesús tuvo un comienzo, un nacimiento milagroso. Jesús, igual a Israel, fue a Egipto y luego salió. Y vemos eso en la cita en capítulo 2, versículo 15 de Oseas 11.1. En Oseas 11.1, Israel, el primogénito de Dios, fue llamado de Egipto. Y así Jesús cumple ese evento histórico cuando Dios saca a él de Egipto como niño. Y otra vez, el punto es que Jesús está viviendo la experiencia de Israel. Israel fue el Hijo de Dios. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Israel fue el primogénito de Dios. Jesús, como el verdadero primogénito de Dios, cumple o vive la historia de Israel. También, igual como Israel, Jesús fue amanezado por un rey pagano. En el Antiguo Testamento fue Faraón. Para Jesús es Herodes. Entonces Jesús está viviendo la experiencia del primer primogénito de Dios, que fue Israel. Número 3, la tercera cosa que el nacimiento de Jesús nos enseña es que los detalles y los eventos de la vida de Jesús cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Una de las frases favoritos de Mateo, se usa 11 veces en este evangelio, es para que se cumpliese. Y como dije antes, el propósito de Mateo es conectar los detalles y los eventos de la vida de Jesús con promesas y profecías del Antiguo Testamento. En su libro les he dado una tabla que habla del tema del cumplimiento en Mateo y podemos ver el uso de esa frase. Entonces, el nacimiento virginal de Jesús, su viaje a Egipto y su regreso, el duelo sobre el homicidio de los bebés en Belén. Jesús es de Nazaret. Su ministerio en Galilea, su ministerio de curación, su ministerio en el poder del Espíritu Santo, su enseñanza con parábolas, su entrada triunfal a Jerusalén. Jesús es abandonado por sus discípulos. Jesús es traicionado por 30 piezas de plata. Cada uno de esos detalles, nos dice Mateo, son el cumplimiento de promesas del Antiguo Testamento. Y más allá de estos ejemplos, Mateo tiene por lo menos 61 otras citas o referencias al Antiguo Testamento en su Evangelio. Entonces Jesús es el cumplimiento tanto de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento como de la historia del Antiguo Testamento. Entonces no solamente cumple Jesús las promesas o las profecías, según Mateo, aún la historia llega a su cumplimiento en Jesús. En otras palabras, los eventos del Antiguo Testamento tienen un carácter profético. Esos eventos señalan a Jesucristo. Tienen un carácter, podemos decir, un carácter tipológico. ¿Qué significa eso? Bueno, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los eventos, los personajes y aún las instituciones son tipos que señalan a Jesús. Los eventos como el Éxodo, personajes como Moisés y David,
instituciones como el sacerdocio, el templo, los sacrificios, todas esas cosas señalan a Jesucristo. En un sentido son profecías de Jesucristo. Y así entiende Mateo la historia de Jesús. Cada detalle de su historia, no solamente las profecías, sino también las historias del Antiguo Testamento señalan a Jesús y llegan a su cumplimiento final en la persona de Jesús. Después de la historia del nacimiento de Jesús en capítulos 1 y 2, Mateo sigue con narra tres historias que hablan de la preparación de Jesús para su ministerio público. Y esas tres historias se encuentran en capítulos 3 y 4. Comenzamos con la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante la predicación de Juan? ¿Qué es el significado de su ministerio? Bueno, Mateo quiere que sepamos que Juan es el mensajero que los profetas dijeron prepararía el camino del Señor. Pasajes muy importantes como Isaías 40 y Malaquías 3 y 4 hablaron de la venida de un mensajero futuro que vendría para preparar los caminos de Jehová, de Yahvé. Y Mateo aplica esas profecías a Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 3 dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Luego viene una cita de capítulo 40 de Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Es decir, preparen el camino para Yahvé. Háganle sendas derechas. Entonces el punto es que Jesús vino, o Juan, perdón, vino para preparar los caminos de Jesús. Jesús es el Mesías, Juan es el mensajero. Entonces Juan viene predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces con Jesús y su venida ha venido el reino de Dios. Y Juan bautiza a la gente. Predica, por tanto, den frutos dignos al arrepentimiento. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Entonces Juan está preparando al pueblo para la venida del Mesías. Ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que confesar. Capítulo 3, versículo 6 dice, tienen que confesar sus pecados. Y el punto es que la nueva comunidad que Jesús va a formar, el nuevo Israel, no se va a formar automáticamente por israelitas físicas. Se va a formar por personas que han confesado sus pecados, se han arrepentido de sus pecados. Entonces Juan está preparando el mundo para la venida del Rey. Y lo está haciendo por llamar un pueblo arrepentido que produce frutos frutos del arrepentimiento. El bautismo de Jesús es el segundo evento. Y en ese evento Jesús se identifica públicamente y se identifica con su pueblo. Jesús, como Israel, pasó por las aguas al principio de su ministerio. Y él agradó a Dios. A diferencia de Israel que falló, Jesús agradó a Dios. Y podemos ver eso especialmente en la historia de la tentación de Jesús. Jesús, como Adán y Eva en el huerto, es probado, es tentado. Pero a diferencia de Adán y Eva, Jesús gana esa batalla. Él resiste la tentación. También podemos ver un reflejo aquí de la historia de Israel. Como Israel pasó por las aguas y luego entró en el desierto para ser probado y tentado por 40 años, Jesús hizo lo mismo para ser probado por 40 días. Y su éxito en la tentación demuestra su identidad primero como el nuevo Adán, pero también como el verdadero Israel fiel. Y el uso de Deuteronomio en las citas de Jesús del Antiguo Testamento en su tentación demuestra ese punto que Mateo quiere presentar a Jesús como el
nuevo Hijo de Dios, el verdadero Israel que gana su batalla contra Satanás, que resiste la tentación y así se presenta como el Hijo de Dios fiel. Él es digno de ser el Mesías y el que ha venido para rescatar al pueblo de Dios.